Amén. Queremos ver esas juventudes maravillosas hacia adelante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aleluya. Queda con nosotros la juventud del estado de Texas, de la ciudad de Houston. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Espíritu Santo, tú eres mi vida, llenas de gozo con tu presencia. No estoy pasando por luchas y pruebas, Espíritu en mí. Y a su nombre, iglesia. Dios le bendiga en esta hora. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta hora. Dios bendiga a los jóvenes, a las amistades y todos los presentes que están en este lugar. En esta hora somos la sociedad de jóvenes, tribu de Judá de la iglesia de Houston, Texas. Y les saludamos con un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! En esta hora es un privilegio para mí como la juventud estar en este lugar de frente de ustedes para impartir un poco de lo que es la palabra de Dios. En esta hora traemos un tema que lo hemos titulado Lo que falta del camino para llegar a la meta final. Amén. En esta hora yo pregunto, ¿cuántos anhelamos
al reino de Dios. Pero para ir al reino de Dios hay un camino que seguir. Hay acontecimientos que vienen antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón vimos importante traer este tema para hablar un poco de las cosas que antes tienen que suceder para que regrese nuestro Señor Jesucristo. En esta hora continuamos con nuestro tema, pero para eso quiero dejar con ustedes a esta hermosa juventud. Comenzaremos con este maravilloso tema en la carta de los Hebreos capítulo 10 versículo 37 y 38, donde dice así: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieres no agradará a mi alma. Del presente a la fecha que fue declarada esta palabra han pasado alrededor de 2000 años y fue dicha con una certeza de que Cristo estaba pronto a venir. Es esta la razón por la cual venimos con esta palabra, para concientizarnos nosotros, el remanente postrero de Dios en la tierra, que hoy más que nunca creemos que lo que falta del camino es poco. Solo estamos a la espera que se cumplan los últimos acontecimientos proféticos, los cuales estaremos hablando a continuación. Amén. Es muy importante que la Iglesia del Señor Jesucristo, en su caminar hasta la meta final, no ignore la cadena de acontecimientos proféticos que antecederán a la segunda venida de Cristo. De esta manera tendremos una certeza de cuán mucho o cuán poco falta para que se termine nuestra peregrinación. Si ubicamos nuestro presente en la palabra de Dios, podemos afirmar con seguridad que vivimos en lo que la Biblia llama principios de dolor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 5 al 13, podemos estructurar una lista de acontecimientos tales como falsos cristos, temblores en la tierra, hambre, enfermedades, guerras en el mundo, falsa predicación y falta de amor en muchos cristianos. Amada Iglesia, estas profecías ya se han cumplido. Por tanto, vivamos temerosamente delante de Dios y así no tendremos que lamentar. Amén. Habiendo confirmado en las Escrituras que nuestro tiempo se le llama principio de dolor, es obvio entender que en el corto tiempo que falta hasta la segunda venida de Cristo, el dolor de los moradores en la tierra irá de aumento en aumento. Esta realidad dolorosa que le espera a la tierra y sus moradores es comparada a la angustia y dolor que una mujer experimenta en su alumbramiento, como nos dice Isaías capítulo 13, versos 7 al 9. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí viene el día de Jehová, temible, de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Amén. Por eso es tan importante aprovechar el poco tiempo que nos queda para llenarnos de fe y espirituales. Y así también compartiendo el plan de salvación de los perdidos antes que la puerta se cierre y no haya más que hacer. Así como nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Hay una frase que constantemente la escuchamos en los tiempos que predican la palabra de Dios y es la siguiente: la victoria no consiste en cómo comenzamos, sino cómo terminamos. También en este tema podemos decir lo mismo. Estamos concientizándonos que el trayecto a caminar hasta la venida de Cristo ya es corto, por lo tanto, debemos de cuidarnos para no dar marcha atrás o simplemente quedarnos tirados a la orilla del camino. Atendamos lo que nuestro Padre Celestial nos dice en Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para fe, sino de los que tienen fe para persecución del alma. Amén. Entendemos por medio de la revelación profética que el tiempo de angustia y dolor en el universo se irá desarrollando de menos a más, mediante el cumplimiento de los eventos finales que han de anteceder la segunda venida de Cristo. Ejemplo, partiremos de nuestro presente, que es principio de dolor. Pronto entraremos en la persecución de la iglesia. Este periodo es lo que la Biblia llama Apocalipsis 13, como el tiempo de la marca de la bestia, donde Roma papal volverá a arremeter contra la iglesia que guarda los santos mandamientos de la ley de Dios. Pero también nuestro Señor Jesucristo en ese mismo tiempo salvará una gran multitud de almas y las sellará en sus frentes. Como nos dice Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3. Vi también a un ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Amén. De esa manera
De esa manera se habrá cumplido la gloriosa profecía que encontramos en el libro del profeta Amos capítulo 8 del verso 11 al 13, donde dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en aquellos enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni agua de sed, no de sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Amén. Es necesario que la iglesia de Jesucristo tenga claro lo que le espera, un salendeo final. En el futuro inmediato aprovechemos cada ayuno y vigilia, así como empaparnos la palabra del Señor, envueltos en el Espíritu Santo para estar en una firme santificación. Se nos halla ese tiempo viviendo así, la victoria está segura. El mismo Señor Jesucristo se compromete, así como nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Teniendo claro el panorama de lo que nos hace falta presentar, es necesario que también despertar la protección total, a tal grado que se cumpla lo que dice en la Biblia, que vivimos solos y únicamente por la fe. La pregunta sería: ¿cuándo empezaremos la búsqueda del Señor Jesucristo? Y así el mismo nos hace la siguiente invitación en Apocalipsis 1:13. Bienaventurado todo el que lee y los que oyen la palabra de la profecía que en ella está escrita, porque el tiempo ya está cerca. Amén. Una vez terminado la corte celestial en la tierra, ya no haga más predicación. La iglesia de Dios deberá ir a lugares pocos poblados, debido a que no ha llegado su momento donde Jesucristo venga a llevarlo con él al cielo. Acerca de la ira de Dios, en el libro de San Mateo, capítulo 24, de su verso 19 al 23, nos dice de la siguiente manera: Mas hay de todos aquellos encintas y todos aquellos creyentes en aquellos días. Orad pues que nuestra ira no sea en día de invierno o día de reposo, porque entonces verá una gran tribulación que nunca se ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si esos días fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por gracia por escogidos, esos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, ahí está Cristo, mirad, ahí está, no los creáis. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Los sucesos que hasta este momento se han mencionado ocurrirán antes de ver a Jesús viniendo en las nubes de ángeles a tomar a su pueblo. El propósito de nosotros presentar este tema es para hacer conciencia que nuestro Dios es un Dios ordenado, incluyendo el proceso de su segunda venida. Al Dios permitir que su iglesia tenga que huir por un poco de tiempo, en lugar de tomarla y llevarla consigo de una vez al milenio celestial, es porque falta que las 7 copas de su ira sean derramadas sobre la faz de la tierra. Este acontecimiento, cataclismo doloroso, lleva consigo 2 profecías que se pronuncian al respecto. La primera es que Dios, a través de las 7 copas de su ira, vengará la sangre de sus hijos e hijas que han muerto por causa de la palabra de Dios, como lo dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, no juzgas y venga nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus consiervos y de sus hermanos que han de ser muertos como ellos. Amén. Amén. El segundo propósito de Dios, que va ligado al derramamiento de su ira mediante las 7 copas, es que Dios ha prometido que aquellos cristianos que hayan pasado por el fuego del sanador final, lo cual no se obligaron ante la bestia o su imagen, manteniendo sus corazones fieles a la obediencia de su santa ley, verán con sus propios ojos la justicia de Dios. La confirmación bíblica de lo que estamos asegurando
Lo encontramos en Salmos 91 del verso 8 al 10. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo de tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Es menester aclarar lo siguiente, que las 7 copas de la ira de Dios a desarrollarse antes de su advenimiento, aunque serán terribles y desoladoras, no es el castigo final para los que se condenen. Porque la palabra de Dios nos confirma que el fin de todos los hijos de desobediencia será después del milenio, cuando Dios con su poder les resucite, los cuales con sus propios oídos escucharán su sentencia final frente al gran trono blanco, e inmediatamente serán lanzados al infierno o lago de fuego, como lo dice la profecía en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Todo lo que en este tema estamos mencionando es el resto del camino que la iglesia debe transitar en la tierra para luego volar con Cristo al milenio celestial. Claramente estamos viendo que los pecadores e impíos que vivan durante el desenlace final sentirán en carne propia 2 veces la ira de Dios. Antes del milenio, las 7 copas de su ira, y después del milenio, su trágico final en lago de fuego, que será la muerte segunda y definitiva. Iglesia de Cristo, estando consciente que nosotros somos el último remanente de Dios, necesitamos que vivir meditando y fortaleciendo nuestra fe en su palabra, sabiendo que falta poco tiempo. En Apocalipsis capítulo 22, versos 6 y 7, nuestro Padre Celestial, con mucho amor y misericordia, nos aconseja de la siguiente manera. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Dios, el Señor de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Amén. Las 7 copas de ira de Dios se encuentran en el capítulo 16 del Apocalipsis. En ellas el apóstol Pablo recibe las revelaciones de un Dios y un juez que le place retribuir con castigo a aquellos que mataron a sus siervos y rechazaron sus mandamientos. En los versículos 5 al 7 las escrituras al respecto dicen así: y escuché una voz que decía desde las aguas, justo eres tú, oh Señor, el que eras y el que eras, porque has juzgado estas cosas y has derramado sangre de los santos y los profetas, porque también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí otra voz que decía desde el altar, ciertamente, oh Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. En la primera copa, Dios enviará una terrible úlcera a los moradores de la tierra. Estos verán cómo sus cuerpos se pudrirán en medio de una pestilencia insoportable. En la segunda copa, Dios convertirá el mar en sangre. En la tercera copa, Dios también se encargará de convertir los ríos y las fuentes de agua en sangre. La cuarta copa dará un golpe al sol. Este potenciará sus rayos con el fin que sofoque y mate a todos los rebeldes que menospreciaron su ley. En la quinta copa, Dios envolverá al mundo en espesas tinieblas. Los que aún estén vivos se morderán sus lenguas de terrible dolor. La sexta copa es vaciada sobre el gran río Éufrates, provocando que las aguas se sequen. En el sentido espiritual entendemos que a estas alturas del tiempo, el poder del hombre ha caído, y las oligarquías que dominan al mundo hoy en día ya habrán desaparecido, y la tierra estará a punto de ser completamente asolada. Amén. Sabemos que inmediatamente que la séptima copa sea derramada, aparecerá Cristo en el lado con los ejércitos celestiales, y así este entonces tomará su remanente. Por lo cual, queremos mostrar esta terrible copa tal como Dios se la reveló a su siervo Juan. Esto lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17 al 21, los cuales dicen así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. De las 7 copas finales, la tierra quedará sola y vacía, y todo aquel que no se
para ubicarnos en la cronología de acontecimientos finales, los cuales también nos van dando una idea de cuán poco o cuán mucho nos falta que caminar para llegar a la meta final, debemos decir lo siguiente. El derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios es lo último que la iglesia esperará que acontezca en la tierra para que su amado Señor Jesucristo aparezca en el firmamento con su esplendorosa gloria y rodeado de ejércitos celestiales y así la lleve al cielo por 1000 años. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del verso 25 al 27, la Biblia claramente nos dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo a los hombres por temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Iglesia de Dios, hemos visto por medio de este tema que hay un proceso para llegar a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, su capítulo 24, su versículo 29 al 31, la santa y bendita palabra de nuestro Dios nos dice de la manera siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre de venir en nube del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, de un extremo del cielo al otro. Amada iglesia, quiero testificar que el momento de nosotros escoger qué tema elaborar para este evento, el Espíritu Santo nos llegó a revelar una gran verdad, y es la siguiente: es menester que el pueblo de Dios viva día a día esperando el gran advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero es importante que la iglesia de Dios viva en la realidad en cuanto al tiempo que falta para llegar a tal acontecimiento. La única forma de tener una perspectiva clara de lo antes mencionado es siguiendo una cadena de eventos proféticos que aún no se han cumplido y que tienen que cumplirse para llegar a la segunda venida de Cristo. Precisamente por eso traemos este tema, para aconsejar a la iglesia, para que despertemos del sueño espiritual, para que vivamos en la realidad y no estemos perdidos en el tiempo profético. Por lo contrario, es importante que sigamos trayendo amistades a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la recompensa de lo que falta de caminar solo la obtendremos caminando con nuestro Señor Jesucristo. Nos conviene que caminemos de la manera correcta. Ejemplo, no es pecado que adquiramos una casa terrenalmente sin descuidar la mansión que Dios nos ha ido a preparar en el reino de los cielos. No es pecado que los solteros se casen sin descuidar la oportunidad de ser parte de la boda del Cordero. No es pecado que las iglesias construyan templos terrenalmente sin descuidar la oportunidad de ser culto a Dios en el templo celestial. No es pecado adquirir un automóvil terrenalmente anhelando aún más los carros de fuego del reino de Dios. De esto precisamente nos aconseja Jesús en el Evangelio de Mateo, su capítulo 6, su versículo 33, donde nos dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por último, Dios habla a su iglesia de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 22, su versículos 6 y 7, Dios habla a su pueblo de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para revelar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurados los que guardan la palabra de la profecía de este libro. Amén. Amén. Mi anhelo es llegar a la
allá en ese reino de Dios. En esta hora, este ha sido el tema de la tribu de Judá y nos despedimos diciéndoles Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendecimos en el nombre del Señor. Así trata el tiempo para el ministerio Arca Eterna de la ciudad de Dallas, Texas. Gloria a Dios en esta hora, que el Señor les bendiga una vez.